espiritualmente hablando. Las profecías bíblicas que nos anuncian el tiempo final ya están cumplidas. Y la iglesia, tú y yo, estamos a la espera, estamos a la expectativa de la pronta venida del Señor. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Y en esta etapa precisamente de dolores de parto, de principio de dolores, en esta etapa es donde el enemigo está causando estragos, es donde el enemigo se está metiendo a muchas vidas y causando dolor, está causando problemas. Entonces, hoy la gente está viendo todo lo que está pasando. Mucha parte de la iglesia duerme, pero hay otros que están apercibidos. Y entonces hoy la gente está viendo los problemas, las crisis como la que ahora hay en Perú, la que vivió Colombia, México, Chile, Uruguay, la que se vive en el mundo, protesta social, desorden social, homicidios incrementados, inseguridad, todas estas cosas que están pasando en la parte de la naturaleza, desastres naturales. Y hay una zozobra en este tiempo. Entonces la gente, al ver todas estas cosas que están pasando, muchos optan por quitarse la vida. Al ver todas estas cosas que están pasando, toda esta aflicción que hay en el mundo, que la Biblia describe como dolores de parto, principio de dolores, la iglesia también ha corrido de forma contraria a lo que el Señor pidió. Ante todo esto, el Señor pidió que la iglesia estuviese apercibida, atenta, que la iglesia estuviese como las vírgenes prudentes, con sus lámparas encendidas, esperando a que llegara el esposo. Pero la iglesia en este tiempo ha corrido al lado contrario. Entonces ha llegado la frustración a la iglesia, el dolor, la familia se han roto en mil pedazos. La iglesia, por la falsa doctrina que también el Señor advirtió, ha corrido para el lado contrario. Hay falsos profetas en este tiempo, hay un desorden religioso en este tiempo, y la gente no sabe qué creer y cree en todo menos a la palabra de Dios. Y es un tema que hablaremos más adelante. Pero en este tiempo el Señor nos está llamando nuevamente a que volvamos a poner la mirada en Él. Ahí es donde dice la palabra que el que persevere hasta el fin será salvo. Ahí es donde dice la palabra que el que persevere hasta el final será salvo. Y lastimosamente en este tiempo la iglesia no está perseverando. Muchos se están apartando de Dios, tomando otros caminos. Muchos se han desenfocado del Señor. Y a raíz de desenfocarse de Dios, de apartarse de Dios, ha llegado la destrucción, no solo a la vida espiritual, sino también a la familia. Sino también a la familia ha llegado la destrucción. Y hemos venido hablando en estos días, y el Señor nos ha venido hablando acerca de reconstruir los muros de protección en la familia. Porque, hermano, la palabra y la profecía bíblica nos advierte que los días van a ser peores, que vendrán días aún más difíciles. Pero también nos habla la palabra que a los que estamos en Dios, a los que estamos guardados en Dios, no seremos alcanzados. El que persevere hasta el fin será salvo. Si tu familia está escondida en los muros levantados por Dios, tu familia será guardada, será librada y estará en victoria. Es por eso la importancia en este tiempo. El Señor nos está llamando a restaurar muros. Levanten los muros, porque Él sabe lo que viene. Le dijo a Noé: construye un arca. Noé obedeció la voz de Dios, escuchó, obedeció y actuó. Porque Dios le dijo: mira lo que viene. A Lot se le advirtió. Lot creyó la palabra, obedeció y salió.
¿Por qué? Porque eran familias que estaban escondidas en Dios. El mismo pueblo de Israel, en medio de las plagas, era el pueblo de Dios, protegido por Dios. Y llegaron todas las plagas, y al pueblo de Israel no lo tocaron las plagas, aunque estaba en medio del pueblo de Egipto. La palabra dice que conoce el Señor a los que son suyos. Conoce Dios tu vida, conoce Dios a tus hijos. Y el Señor los guardará, y el Señor los librará. Hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil por cualquier cosa. Hoy le quitan la vida a una persona. Hoy es un tiempo donde el enemigo se ha levantado y tú y yo somos enemigos, estamos en campo de batalla. Por ende van a llegar ataques a tu vida. Nunca el Señor Jesús dijo que sería fácil, pero Él nos prometió que estaría con nosotros. Entonces, en este tiempo, el Señor nos habla de restaurar muros, de levantar los muros, porque hay familias que han sido destruidas. Hay iglesias que han sido derribadas, destruidas, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque sus muros fueron arrasados. En el tiempo antiguo, las ciudades estaban protegidas con muros. Colombia, Cartagena, hay reliquias de esos muros. Hay una ciudad que se llama la ciudad amurallada en Colombia, en Cartagena, y eso demuestra que habían unas murallas, hay unos cañones también para prepararse ante cualquier ataque del enemigo. Así debe ser tu vida. Y esas murallas han pasado siglos y siglos y siglos, y ahí están todavía de pie. Son reliquias hoy, pero ahí están de pie. Tus muros espirituales tienen que ser como esas murallas, que aunque pasen los años, ahí estén de pie. El Señor en este tiempo está llamando a restaurar nuestros muros espirituales. Muchas familias no tienen muros de protección y son blanco fácil, son presa fácil del enemigo. Pero en este tiempo el Señor nos está llamando a que los muros sean restaurados. Esos muros espirituales. Ayer vimos la importancia de levantar esos muros. ¿Cómo están los muros hoy espirituales en tu vida? ¿Será que los ataques llegan directo a tu vida? ¿Cómo están esos muros espirituales como los que levantó Job en su casa? Y había una protección especial, un cerco de protección especial. ¿Cómo están tus muros espirituales en este día? ¿Sabe? La próxima semana hablaremos un poco de esto. Vamos a iniciar hoy, o es como una introducción hoy a lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo están tus muros espirituales? Porque los muros espirituales son los que te mantienen a salvo durante el ataque del enemigo. Los muros espirituales son los que mantienen salva a tu familia. Lastimosamente en este tiempo muchos muros han sido derribados y la gente ha perdido la fe. La gente ha perdido en este tiempo la esperanza. La gente ha perdido en este tiempo esa comunión con Dios por tanto problema. Hace algún tiempo dije que la iglesia en este tiempo se ha vuelto, cuando hablo de iglesia me refiero a usted, me refiero a mí, somos iglesia. La iglesia en este tiempo se ha vuelto materialista y es una iglesia que ha perdido la espiritualidad y se ha vuelto materialista. Y entonces cualquier problema, cualquier obstáculo, enseguida la desencaja, la desalinea del propósito de Dios. Cualquier adversidad que venga, enseguida se aparta del propósito de Dios, porque es una iglesia materialista. En ese tiempo el Señor quiere
nuevamente que la iglesia se levante con la mirada puesta en Jesús, que la iglesia se levante creyendo en el Salvador, creyendo que su esperanza, que su socorro, que su pronto auxilio viene de Jehová. Y el Señor en ese tiempo nos ha venido hablando de reconstruyan los muros, restauren los muros espirituales, que sean familias sólidas en la fe, familias sólidas en Dios, que sean familias sólidas que puedan soportar todo ataque del enemigo. Y hablando de la restauración de los muros, ayer vimos algo muy importante y hoy vamos a hablar otro tema importante también que está en la palabra de Dios, hablando de la restauración de los muros. Nehemías capítulo 1 dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, dice, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente y los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por el fuego. El pueblo de Israel había estado en cautividad en Babilonia, y los que habían quedado estaban mal, estaban en crisis, estaban en dificultad, la fe estaba destruida, no tenían ánimo de seguir. Habían estado muchos años en cautividad y habían escapado, un remanente. Entonces estaban mal, derribados en el ánimo, derrumbados en la fe, sin ánimo de seguir adelante, así como hoy muchos están por la cautividad del pecado. El enemigo te ha tenido cautivo a ti, ha cautivado tu familia está en cautiverio por el enemigo. Y entonces esas cadenas que te atan espiritualmente hablando, que atan tu familia, tienen a tu familia secuestrada. El enemigo tiene a tu familia secuestrada, está en cautiverio. Y entonces estás en mala afrenta. Hay dificultad. El pecado te tiene atado de cadenas. Tus muros están derribados. Entonces, cuando hay cadenas en la casa, cuando hay cautiverio, no hay ganas de vivir, no hay ganas de seguir adelante. ¿Para qué luchar si tanto lucho y no consigo nada? Cuando hay cautiverio, hay división, hay odio, hay rencor, hay dolor, hay tristeza profunda en el corazón. Cautividad por el enemigo. Y dice: y me dijeron: están en gran mala afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Así están muchas puertas y muchos muros espirituales hoy. Muros derribados y puertas quemadas en fuego. Puertas quemadas en fuego. Eso lo traigo a mi memoria. Pensar en muros derribados, en puertas quemadas, eso habla de una ruina total, destrucción total. Eso habla de desesperanza, desconsuelo, dejadez. Eso habla de tristeza, dolor, habla de aflicción. Muros derribados, puertas quemadas. Eso habla que un día hubo una lucha, una guerra, y lastimosamente allí en ese lugar hubo derrota. Espiritualmente hablando, tus muros están así, derrumbados, derribados, y tus puertas en fuego. El enemigo pasó y arrasó tu familia, causó estragos, dolor, tristeza, desesperanza. Y dice que el pueblo estaba en mal afrenta, como muchos están en este tiempo, en mal afrenta, viviendo
sin esperanza alguna de que esto va a cambiar, diciendo: mi país es lo peor que hay, la economía está mal, la vida está mal, y no se refugian en Dios, pero hablan así porque sus muros están derribados, no tienen esperanza alguna. Hay aflicciones en el corazón. Llegó la pandemia y le quitó un familiar, un amigo, y la esperanza se perdió. Entonces está viviendo una mala afrenta. Y dice el capítulo 4, el versículo 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías lloró de dolor, lloró de tristeza al escuchar la destrucción de su pueblo, de sus muros. Quizá como tú en este tiempo has llorado y has sentido dolor por la muerte del familiar, por la muerte de tu papá, de tu mamá, por la muerte de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa. Así como tú has llorado, Nehemías lloró de dolor, de tristeza. Así como tú has llorado en este tiempo porque perdiste un negocio, hiciste un mal negocio y te fue mal. Nehemías lloró, dice la palabra: me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. ¿Cuántos días llevas tú de duelo? ¿Cuántos meses, cuántos años llevas de duelo? Y sigues sentado llorando y llorando en duelo. Tus muros están derribados, tus puertas están en fuego, en llamas, porque el enemigo llegó y se metió en tu familia y todo lo destruyó. Mi hogar era un hogar feliz, decías. Mis hijos, gente de bien. Pero un día llegó el enemigo disfrazado de otra mujer y se llevó a mi esposo. Y hoy mis hijos sufren y a mí me toca trabajar para alimentar a mis hijos. Oh, mi hogar era feliz. Pero entonces a mi esposo lo trasladaron. Se enamoró de otra y ahora me ha dejado, me ha abandonado. Oh, mi hogar era feliz hasta que mi esposo o mi esposa se enfermaron y están postrados en una cama y me toca atenderlo. Tristeza, dolor, desesperanza. Muros derrumbados, muros en el suelo, puertas en fuego. Hay muchas familias y muchos hogares que los muros están en ruinas y todavía se huele el humo, todavía hay humo de las puertas que fueron quemadas, todavía hay humo del dolor, del fracaso, de la derrota, todavía hay humo. Hay familias viviendo entre los escombros, entre las ruinas de sus muros, porque el enemigo llegó y los arrasó, los destruyó por completo. Pero mire lo que hizo Nehemías, hermano. Y esta es una introducción para lo que vamos a ver la próxima semana, a más detalle, a más profundidad. Nehemías lloró. Dice que hizo duelo, ayunó, pero Nehemías no se quedó en el lloro y el lamento. Nehemías no se quedó en el lloro y el lamento. Dice la palabra que Nehemías ayunó, oró a Dios, pero también actuó por la restauración de su pueblo. Y esa es una introducción a lo que veremos más adelante. Quizá hoy estás llorando, te estás lamentando por lo que pasó. Tu corazón está roto en 1000 pedazos. Pero no te quedes en el duelo. No te quedes en el lloro. No te quedes en el dolor. Nehemías, dice la palabra, que hizo duelo por unos días. Pero él dijo, no.
Yo no puedo quedarme aquí. Alguien tiene que hacer algo por mi pueblo. Alguien tiene que hacer algo por la restauración de esos muros. Entonces Nehemías dijo: si no hay nadie, yo iré. Y se puso a orar y hizo ayuno. Y Nehemías se levantó a clamar por la familia. Se levantó a clamar por la restauración del pueblo. Entonces, cuando Nehemías se levantó a clamar, a orar, a decirle al Señor: Padre, escucha mi oración. Señor, mira cómo están esos muros derribados. Mira el pueblo cómo está destruido, cómo no tiene esperanza de nada. Señor, ayúdame y pon en mí gracia. Y dice la palabra, y rápidamente les voy a contar porque ese es el tema de la próxima semana. Dice la palabra que Nehemías oró y también actuó y le pidió a Dios gracia delante del rey Artajerjes. Y Nehemías va delante del rey y le dice: Rey, vengo a que me des permiso para ir a reconstruir los muros de Jerusalén que están derribados. El pueblo está desganado, destruido. Y a mí me duele eso, dijo Nehemías, me duele. Porque es mi casa, es mi gente. Dame permiso, rey. Y dice la palabra, Nehemías era el copero del rey. Y dice la palabra que Artajerjes no solamente le dio el permiso, sino que le dio una orden. Y con esa orden que le dio a Nehemías, le autorizó que le entregaran toda la madera y todos los materiales que necesitaba para construir esos muros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, hermano. Qué poderoso. Dios puso gracia en Nehemías y él solamente fue a buscar un permiso para ir. Pero el rey le dijo: no solamente el permiso, toma toda la madera que necesites y todos los materiales que necesites para que reconstruyas esos muros. Hermano, cuando hay alguien que se levanta a creer en Dios, cuando hay alguien que se levanta a pelear y a restaurar los muros de su familia, Dios lo respalda. Dios pone en él gracia y Dios te provee lo que necesitas para esa labor, para esa misión. Gloria a Dios por eso. Cuando hay alguien decidido a levantar en su familia la restauración de los muros, cuando hay alguien decidido a pelear por su familia, a que la familia tenga restauración, entonces Dios lo respalda, Dios lo provee y Dios lo rodea de la gente que necesita para esa labor, para esa misión. Y qué poderoso esto, qué poderoso esto. Quizá tú pensaste que tu familia se perdería. Pensaste que tu familia ya no tenía esperanza. Pensaste que estabas solo, abandonado. Dijiste al Señor: Padre, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más, Señor, tengo que soportar? Señor, ¿hasta cuándo con esta miseria, con este dolor, con esta ruina? ¿Hasta cuándo, Padre, viviré así? No te quedes en el lloro. No te quedes en el lloro y el lamento. Este es el tiempo que Dios le está diciendo a la iglesia: despierta, deja ya de llorar, levántate. Es el tiempo de orar, de ayunar y de actuar en este tiempo. Es el momento de actuar, iglesia. Es el momento de actuar. El lamento hay que dejarlo atrás. Yo sé que hay dolor, yo sé que duele cuando muere un ser querido. Yo sé que duele cuando hay un matrimonio que se está derrumbando. Duele cuando hay hijos en las drogas, en el alcohol. Eso duele. Duele cuando las cosas no salen bien. Tienes sueños que alcanzar, metas, y te golpean en la vida, te estrellan en la vida. Las personas que pensaste que te respaldarían, te dieron la espalda, te pisaron. Eso duele. Y ya lloraste, ya está bien, lloraste.
Pero es el tiempo de que te levantes. Es el tiempo de que te levantes y ores al Señor. Ayunes, pero también debes actuar en fe. Debes actuar y sabes lo que tienes que hacer. Hay muros que tienes que levantar en tu vida. Hay muros de protección que tienes que levantar en tu familia. Entonces, este es el tiempo. Ya no hay más tiempo que perder. Este es el momento donde los muros deben ser reconstruidos. ¿Cómo están tus muros hoy? ¿Y cuál es tu estado hoy? ¿Te has quedado en el lloro? ¿Te has quedado en el lamento? Yo quiero decirte algo. El Señor ha visto tu oración. El Señor ha visto tu clamor. Y así como un día Nehemías recibió la orden de manos del rey para que le fuera provisto la madera, provisto todo lo que necesitaba, Dios ha dado la orden también de que se te provea a ti lo que necesitas para la restauración de tus muros. Este es el tiempo, hermano, hermana, de que tus muros sean restaurados, tu familia sea restaurada. Ya no te quedes en el lloro. Levántate y confía en Dios. Sigue adelante. Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria. No te desanimes. No te quedes tirado en una cama llorando por lo que ya no puede ser. Levántate a pelear y a restaurar lo que un día tenías y el enemigo te robó. Levántate a restaurar esos muros. Pelea por tu familia. Nehemías lloró de dolor al ver cómo estaban destruidos los muros y cómo estaba la gente, su pueblo, su gente, viviendo en la miseria, viviendo sin esperanza, viviendo en dolor, en crisis. Pero si Nehemías hubiese puesto a la par del pueblo a llorar, a lamentarse, esta historia hoy no se contara como esta gran hazaña de los muros, sino como el gran fracaso que tuvo el pueblo. Pero hubo un hombre que dijo: si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Y como no hay nadie más que lo haga, entonces yo me pongo al frente. Le dolió en su corazón lo que estaba pasando, pero se apersonó de la situación. Dios quiere en este tiempo hombres y mujeres que se apersonen de la situación que está viviendo su familia. Dios quiere que tú te apersones de la dificultad, del mala afrenta que está viviendo tu familia. No seamos insensibles y levantémonos y dejemos el dolor, dejemos el lloro a un lado y empecemos a orar, a clamar, a actuar, a ayunar para que el Señor nos dé la gracia y nos provea lo que necesitamos para reconstruir esos muros. Para reconstruir esos muros. Hermano, Nehemías vio el favor de Dios. Tú verás el favor de Dios en tu vida. Tú verás el amor y la misericordia de Dios en tu casa, en tus hijos. No morirás sin ver cumplido lo que Dios ha prometido. No morirás en ese dolor, en esa crisis. No morirás en esa dificultad, en esa soledad. No morirás sin antes ver cómo Dios restaura tu casa, cómo Dios restaura tu familia. Mamá, papá, no vas a morir viendo a tus hijos en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en la pandilla, en la cárcel. No morirás viendo a tu familia en esa crisis, en esa mala afrenta. Porque hoy en tu vida te levantas a creer que Dios te va a dar la victoria. Y hasta que el Señor cumpla esas promesas, tú estarás firme clamando, orando y haciendo guerra espiritual por los tuyos. Cree la palabra de Dios, hermano. Cree la palabra de Dios.
Este es el tiempo de volver a creer. Este es el tiempo de la esperanza. Este es el tiempo de volver a experimentar esos milagros poderosos de Dios. En el pasado la Biblia cuenta los grandes milagros de Dios. Este es el tiempo. Dice la palabra que en los últimos tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Este es el tiempo donde grandes milagros de Dios tienes que ver en tu vida. Vas a experimentar el poder de Dios en tu vida y en tu familia. Y ya para concluir, y esto lo veremos la próxima semana más profundidad, Nehemías estaba decidido a pelear por su familia. Estaba determinado a que sus muros fueran restaurados. Determinado a que su familia, su pueblo, fuera un pueblo de conquista nuevamente. Fuera un pueblo con sus murallas. Pero ¿sabe qué pasó? Hubo dos del pueblo, dos del mismo pueblo, que trataron de impedir que Nehemías construyera el muro. Increíble. El rey dio la orden y dos del mismo pueblo se opusieron, se levantaron contra Nehemías, inventaron chismes de Nehemías, mejor dicho, de todo. Hicieron cualquier cosa para impedir que Nehemías construyera los muros. Pero Nehemías tenía el favor de Dios, el favor del rey, y estaba determinado a construir esos muros de protección, esos muros del pueblo de Israel, esos muros en Jerusalén. Cuando hay alguien determinado, decidido a pelear por su familia, no importa que se levante el vecino, no importa que se levante gente de la misma familia a atacarte, no importa que se levante el mismo enemigo a atacarte, pero si tienes el favor de Dios, el favor del Rey de Reyes y Señor de Señores, tú tendrás la victoria. Cuando hay alguien determinado de corazón, Dios lo respalda, Dios le provee y Dios nunca lo deja solo para que termine la labor que ha iniciado. Y más adelante veremos lo que significan estos dos personajes, Tobías y Sanballat, que se levantaron contra Nehemías. Hay muchos Tobías que se van a levantar en este tiempo, pero tú estás determinado a pelear por tu familia, a reconstruir esos muros que fueron derribados por la pandemia, que fueron derribados por la crisis económica, por la guerra, por la inflación. Esos muros que fueron derribados por el alcohol, por las drogas, por la infidelidad conyugal, por el irrespeto. Esos muros que fueron derribados por el odio, por el rencor. Tú estás determinado a pelear por tu familia y que esos muros sean reconstruidos, sean nuevamente tu familia levantada por el poder de Dios. La próxima semana continuaremos este estudio más a detalle, a profundidad, de cosas importantes que hizo Nehemías para construir este muro y que tú tienes que tener en cuenta también para construir el muro en tu vida, en tu familia. Vamos a orar en este día. Vamos a orar en este tiempo. Dice la palabra: el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el final será salvo. El pueblo de Israel estaba en mala afrenta, destruido, y quizá ya muchos no tenían ganas de perseverar. Ya muchos estaban decididos a tirarse a la muerte, al fracaso. Pero hubo un hombre que perseveró, un hombre que se levantó, un hombre que en medio del dolor, de la crisis, se puso de pie y actuó. Hoy tu familia está destruida, acabada, golpeada. Hay muros en tu familia que han sido destruidos. Hay muchas cosas que están pasando en tu familia. Y quizá alguna vez has pensado abandonar tu familia. Has pensado que ya no hay solución en tu hogar, en tu casa. Has pensado abandonar. Hay desesperanza en tu familia.
¿Para qué seguir adelante si esto no tiene sentido? Hay tristeza, hay odios, hay rencor, rencillas, pleitos. ¿Para qué si esto no tiene sentido? Y hay mucho dolor en tu corazón y en el corazón de tu cónyuge. Este es el tiempo que Dios está llamando a que te levantes, que dejes el lloro, que dejes el lamento, que ores, que ayunes y actúes en pro de defender tu familia, en pro de restaurar esos muros espirituales en tu casa. Tu casa estará protegida nuevamente por Dios cuando esos muros estén concluidos. Una ciudad sin muros es una ciudad presa fácil de destrucción, presa fácil del enemigo. Pero una ciudad amurallada, a la distancia ve al enemigo, y el enemigo viene por un camino, dice la palabra, y tendrá que huir por 7. Sabes, como tus muros sean restaurados, el enemigo saldrá corriendo por 7 caminos, y a ti no llegarán y no te tocarán. Vamos a hablar en este tiempo, porque hay gente que está como Nehemías. El corazón le duele, está en lloro, está en lamento, está en dolor, está en tristeza. El corazón le duele y hay aflicción en ese tiempo. Hay gente que está como Nehemías. Hay gente, amigos cercanos, familiares incluso, que se han levantado en tu contra, que se han levantado para burlarte. Por los 30 días de oración, qué loco estás, ahí no va a pasar nada. Así como se burlaron Tobías y Sanballat de Nehemías, hay gente que se está burlando de los 30 días de oración en tu casa quizá. Tú estás loco, ¿para qué madrugas a hacer eso? Tú estás loco, ¿vas a lograr algo con eso? Tranquilo, hermano, persiste, persevera hasta el final. Hay gente que hoy está como Nehemías también, que se ha levantado con fuerza para continuar esa labor de construir el muro en este tiempo. Y tú le has preguntado a Dios quizá: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más podré soportar en esta casa, en esta familia? Señor, mira todo lo que está pasando. No me obedece, no hace caso. No tiene sentido que yo siga en esta familia. Le has preguntado a Dios: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Estás en continuo lloro, en lamento. Pero el Señor hoy quiere que te levantes. El Señor hoy quiere que te levantes a clamar, a orar, y tomes la actitud que tomó Nehemías. Se decidió a pelear por su familia, se decidió a pelear por los suyos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, porque has sido bueno, has sido justo, fiel y verdadero, Padre, digno de gloria, de honra, de alabanza, de adoración, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque has sido fiel, justo y verdadero. Oh, Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que a esta hora se conecta, Padre, en este tiempo. Señor, los que se conectan en este tiempo, Padre, en América Latina, en Colombia, los que se unen en Europa, en Asia, en Oceanía, Señor, en África. Glorifícate, Padre, en este tiempo, en cada familia, en cada hermano que se une a esta transmisión. Señor, mira cuántas familias hoy tienen sus muros derrumbados. Cuántas familias hoy están en ruinas espirituales, Señor. Las ruinas espirituales, muros derribados y puertas en fuego. Cuántas familias hoy, Señor, han sido pisoteadas por el enemigo. Padre, el enemigo les quitó lo que un día construyeron. El enemigo los derrotó y se les llevó sus riquezas, se les llevó el amor, se les llevó la paz. El enemigo los derrotó y se les llevó la felicidad, se les llevó, Padre, la unión, la armonía, se les llevó el respeto. El enemigo los derribó, Padre, y ahora los dejó en
en ruinas, en odio, en rencor, en dolor, en tristeza, sin esperanza, Padre. Cuántas familias hoy, Señor, lloran y se lamentan por lo que está pasando. Cuántas familias, Padre, hoy lloran, Señor, por lo que han vivido, por el familiar que murió, por el familiar que está en una UCI de hospital, por el hijo que está en una cárcel. ¿Cuántos hoy lloran, Padre, porque perdieron un negocio, invirtieron un dinero y lo perdieron? Sus sueños se fueron, Padre. ¿Cuántos hoy lloran porque pensaban que al día de hoy tendrían muchas cosas y no han obtenido lo que sueñan? Oh Padre, glorifícate en este tiempo. Tú conoces, Señor, cada necesidad de cada uno de mis hermanos, y tú has hablado en este día, Padre, al corazón de cada uno de ellos. Oh Padre, glorifícate en este tiempo. Y hoy hacemos como hizo Nehemías, Señor. Hoy nos levantamos del lloro, hoy nos levantamos de la mala afrenta, hoy nos levantamos del dolor, de la tristeza, de la desesperanza, Padre, y tomamos la actitud de Nehemías. Vamos, hermano, toma la actitud de Nehemías. Dile: Padre, hoy me levanto del dolor, hoy me levanto, Dios, de la tristeza, de la desesperanza. Hoy me levanto a clamar, a orar por mi familia. Dígale a Dios: Padre, estoy determinado a levantar los muros en mi familia. Estoy determinado, Dios, a levantar los muros en mi casa, en mis hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, glorifícate en este tiempo, Padre, en cada casa, en cada familia que a esta hora se conecta. Mira cuántos hermanos, Señor, están en mala afrenta. Cuántos hermanos, Padre, con el corazón roto. Pero hoy, Padre, tu gloria, tu unción, tu presencia los llene, Padre amado. Llénalos de tu gloria. Llénalos de tu gloria, Señor. Bendícelos, Padre. Y glorifícate en su casa. Glorifícate en sus hijos, en su cónyuge. Glorifícate en su economía. Glorifícate en su salud. En este tiempo, Padre, rompe cadenas, rompe ataduras, Señor. Oh Dios, esas cadenas. Hora de Colombia, un fuerte abrazo. Todavía hay algo por qué luchar en el mundo. En la guerra es donde lo das todo. Tu fuerza, agilidad y perseverancia. La victoria llegará solo si estás dispuesto a pelear por tu bendición. Este año 2022, una última batalla nos espera. 30 días de oración, clamor y guerra espiritual por la familia. Te esperamos desde este 22 de noviembre hasta el 30 de diciembre a las 5 de la mañana por el canal de YouTube Myron Acevedo. 30 días de oración por la familia.